favor, la definición de desplazamiento epifisiario de la cabeza femoral. ¿Cuál es la definición? Bueno, yo tengo que va a ser el desplazamiento de la epífisis proximal sobre la metáfasis a través del cartílago de crecimiento. Muy bien. ¿Qué más me puedes decir? Que bueno, que este desplazamiento va a dar lugar a una desviación del miembro inferior que va a corresponder en sentido a la rotación externa de dicho miembro desde la raíz por anteversión del cuello femoral y desplazamiento del mismo elevándose hacia el reborde cotiloideo. A ver, muy bien. A ver, Carmen, ¿me puedes definir el padecimiento, por favor? Gloria del Carmen. Sí, doctor, sí me escucho. Es que me está fallando mucho el internet. Adelante, Gloria. Bueno, pues es una... Va a ser un desplazamiento... No, bueno, sí, un desplazamiento, deslizamiento anterosuperior de la metáfisis respecto a la epífisis debido a una falta de contención en la fisis de crecimiento, y también respecto a pues la epidemiología y todo eso, pues se dice que es un trastorno, un padecimiento común de la cadera. Bueno. Encuentran en un periodo de crecimiento. A ver tú misma, Carmen, ¿cuántas capas dijimos que tenemos la fisis? ¿Cuántas capas tiene la fisis? Las capas. ¿Cuántas capas tiene la fisis? A ver, Andrea Nava. ¿Cuántas capas tiene la fisis? Sí, doctor. Adelante, Andrea. Pues son 4, doctor. Exactamente, 4. ¿Cuáles son? Pues es la... A ver, si no mal recuerdo, es una del cartílago, otra de proliferación, una hipertrófica y una de calcificación. Bueno, reposo, primera. Segunda es la proliferativa. Tercera es la hipertrófica, ¿sí? Y la cuarta es de maduración, ¿sí? De maduración. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la etiología de ese padecimiento, Andrea? Bueno, pues son varias causas. Uno son los factores biomecánicos. Se dice que pues el sobrepeso aumenta las fuerzas sobre la fisis. También hay un exceso de cobertura acetabular que va a aumentar las fuerzas de estrés sobre la misma fisis. También hay factores bioquímicos y hormonales. Pues el aumento de niveles de hormona del crecimiento provoca un incremento de la proliferación condrocítica y de esta forma pues disminuye la resistencia fisaria. También el hipotiroidismo puede provocarlo, el hipogonadismo también, y pues los factores genéticos
que estos afectan la distribución y la organización de los componentes de la placa del crecimiento. Muy bien. Definitivamente es eso. ¿Y en qué etapa es donde más lo vemos? ¿En qué edad lo vemos más? Es en adolescentes. Sí, no olviden, son en el crecimiento rápido. El crecimiento rápido, ahí es donde está la razón, ¿sí? Pues sabemos que es más en hombres que en mujeres y realmente esto nos lleva a dónde, pues a que de alguna manera el sexo tiene predominancia, ¿de acuerdo? Muy bien. A ver, Sí, doctor, Eduardo Álvarez. ¿puedo agregar algo, doctor? A ver, Israel, ¿qué pasó, Israel? Que bueno, yo en lo que leí encontré que también pues podrían ser varias las causas, pero se ligaba mucho a los cambios hormonales que se presentaban en los adolescentes y lo relacioné pues con esto que tiene predominio en las mujeres porque se relaciona con muchas patologías endocrinas como lo son el hipotiroidismo congénito, el síndrome adiposo genital, el hipopituitarismo, el hipogonadismo, el síndrome de Klinefelter y así. Bueno, desde ese punto de vista sí está más hacia la mujer, pero también es cierto que la mujer madura más rápidamente que el hombre, digo, hormonalmente, ¿sí? Entonces, eso ya lo hemos dicho y eso del famoso sexo débil es una gran mentira, ¿verdad? No es cierto. Entonces, pero sí tienes razón. Tiene que ver todo con el aspecto de tipo hormonal. O sea, está muy relacionado. Es cierto. Muy bien. A ver, Eduardo Álvarez. Eduardo, Sí, doctor, dígame. ¿cuál sería la fisiopatología? ¿Qué pasa en esa cadera? ¿Qué pasa en esa cadera? Bueno, primero que nada mencionaba una etapa, la etapa 1, en lo cual menciona que hay una fisis ensanchada o a expensas de la zona hipertrófica sinovial edematosa y también cuando sucede lo que es el deslizamiento gradual y el pericondrio va a permanecer lo que es unido al cuello femoral. Después la matriz cartilaginosa se observa lo que es homogénea y sin los tabiques colágenos normales que separan lo que es la columna de los condrocitos. Y cuando cicatriza, pues la parte anterior del cuello femoral del tejido óseo, pues se va a notar lo que es una jiba redondeada y lisa. Y después de varios meses cede lo que es el edema de la membrana sinovial y en unos de 1 a 3 años la fisis se va a lo que es osificar. Bueno, aquí no olviden, es un desplazamiento epifisial de la cabeza femoral. Es decir, el problema está a nivel de la fisis, Y no olviden que la cabeza se va hacia atrás, ¿sí? Se va hacia atrás y hacia adentro. Entonces, este desplazamiento que hay de la cabeza femoral, que se va hacia atrás y hacia adentro, hace que clínicamente el paciente tenga una marcha pues claudicante, porque de alguna manera va a haber un acortamiento, ¿sí? Y al mismo tiempo va a haber una rotación externa de la pierna, del pie. Ya vamos a ver la sintomatología. O sea, esto nos lleva ¿a dónde? Al trastorno funcional de esa cadera. Pero además una cosa muy importante. Si dejamos evolucionar este padecimiento, entonces obviamente ya ustedes lo dijeron, se va a formar una jiba, esa jiba va a consolidar, va a unirse y obviamente, pero, o sea, nos va a dar una deformidad, ¿sí? Entonces, ¿esto a dónde nos lleva? Pues nos lleva a que dentro de la evolución natural de ese padecimiento nos va a llevar, obviamente, en años a una coxartrosis. ¿Por qué? Porque no va a haber el apoyo completo de la cabeza femoral en lo que viene siendo el acetábulo. Entonces,
y ya nos va a dar problemas a nivel de la articulación coxofemoral. Entonces, esta es la evolución natural de estos pacientes. Y obviamente la cabeza deforma, si va a ser elíptica o plana. Entonces, todo eso nos lleva a una alteración de la cabeza femoral y la articulación, ¿de acuerdo? A ver, Alvarado, ¿cuál sería el cuadro clínico? ¿Sí me escucho, doctor? Sí, adelante. Muy bien. Bueno, yo había leído que muchas de las veces el paciente refiere molestias en la cadera. Bueno, era cadera, ingle y el muslo medial. Y que también podría ser un dolor podrómico, que muchas de las veces se manifiesta ya sea que cuando el paciente está caminando y muchas ocasiones genera lo que ya estamos viendo ahorita, que es una cojera. Y en las literaturas que yo leí mencionaban que pueden ser clínicamente de dos tipos, que es la aguda y la crónica. La aguda mencionaba que era un dolor pues muy severo y que era una cojera ipsilateral, y que de igual manera mencionaba el signo de Drennan o Dreman, que básicamente mencionaba una rotación externa y una abducción. Y en el caso del crónico, pues era una marcha alterada y había un dolor irradiado a la rodilla y una rotación interna reducida. Sí, les insisto, no olviden, un paciente que tiene dolor medial de la rodilla y no tiene ninguna sintomatología de rodilla, investiguen cadera, ahí está el problema. Entonces a veces son pacientes que es que me duele la rodilla, y realmente el paciente ya tiene otros datos clínicos como es acortamiento, cojera, marcha claudicante, tiene ya rotación externa del pie, y realmente eso nos orienta mucho a pensar en un problema de la cadera. Caso clínico. Paciente de 14 años de edad que me llevan a mi consultorio por un problema de dolor, o sea, tenía un dolor en la ingle, ¿sí? Y lo que le llamó la atención, incluso es médico, es psiquiatra, el papá, tenía una rotación, comenzó a haber rotación externa. Ah, caray, pues, ¿qué está pasando? Entonces, realmente es este paciente, y tenía ya meses, tenía meses, y el papá no le hacía caso. Entonces ya después pues ya de 3, 4 meses, pues ya es que tenía dolor, y la rotación externa del pie. Ese paciente lo veo desde que ingresa al consultorio. Rotación externa ya mal, marcha claudicante, con dolor. Y ahí ya la clínica nos orienta hacia un padecimiento de cadera. Entonces se tomó radiografías, exactamente tenía un deslizamiento epifisial de la cabeza femoral, ya estaba hacia atrás y hacia adentro. O sea, es la evolución natural de este padecimiento. ¿Y qué es lo que le recomiendo? Le recomiendo realmente hacer una cirugía. Ahorita vamos a ver el tratamiento. Pero a lo que yo voy es que sobre todo esto, el cuadro clínico nos orienta hacia este tipo de padecimientos. Y si ustedes en su vida habían oído de esta enfermedad, pues van a comenzar a hacer los diagnósticos diferenciales de otro nivel. Pero bueno, por ahí va. ¿Qué más cuadro clínico, Virginia Vázquez? ¿Qué más nos puede decir del cuadro clínico? Sí, ¿sí me escucho bien? Sí, adelante, Virginia. Bueno, pues yo también había leído algo parecido como lo que dijo mi compañero, que pues es típica la presentación de dolor en la región de la ingle, también con irradiación a la región
anterointerna del muslo y a la rodilla, pero de tipo sordo, intermitente o continua, que pues va a aumentar con la actividad física y mejora con el reposo. Y el dolor pues se presenta por semanas o meses, y también se presenta pues en el miembro afectado en rotación externa. Y también había leído de que hay una forma aguda y una crónica, que pues la forma aguda puede ser traumática o sobreañadida a un cuadro crónico, y en la crónica se presenta pues un aumento del cuadro doloroso y de la imposibilidad para pues deambular, con pues un antecedente de un dolor en cadera, muslo o rodilla, pues como he dicho, por semanas o pues meses previamente, y puede encontrarse pues un antecedente de trauma mínimo en estos pacientes antes de la pues agudización del cuadro. Y Así es. Yo tuve la oportunidad de tratar, bueno, no vamos a ver tratamiento, pero sí comentarles que tuve la oportunidad de varios casos. Uno de ellos era mujer, tenía más o menos como 14 años, en la alberca, tuvo una caída, rotación externa de la cadera, ¿sí? o del pie, rotación externa, y realmente un traumatismo directo en la región trocánter. Entonces llegó con dolor, con incapacidad de funcionar, rotación externa de la cadera, una radiografía, desplazamiento epifisiario de la cabeza femoral. O sea, en otras palabras, ese deslizamiento epifisiario de la cabeza femoral pues, es una fractura, ¿sí? En otros términos, ¿sí? Es una fractura. O sea, en este caso, la traumática. Muy bien. ¿Algo más, Virginia, que quieras agregar? Pues también había leído que hay un acortamiento de 1.2 a 2 centímetros en el lado afectado, y pues es frecuente en los casos moderados o graves. Así es, o sea, realmente eso no hay pierde, rotación externa, acortamiento. O sea, eso es básico, importante, ¿de acuerdo? A ver, Michelle Salmerón, ¿cuáles son los datos radiológicos? Doctor, me comentó que fue al baño, que ahorita regresa. Bueno, Yo los tengo, doctor, ¿los puedo decir? A ver, Israel, ¿qué pasó, Israel? Bueno, yo leí que se pedían comúnmente 2 proyecciones para poder valorar la epífisis femoral proximal. Una era una radiografía AP y la otra era una proyección llamada de Lowenstein, que pues esta se utilizaba para displasia de cadera, para exponer los perfiles de ambas caderas en los adultos. Y básicamente pues el paciente va a estar en decúbito dorsal al centro de la mesa, con ambas piernas flexionadas, y deben de estar abiertas como en un ángulo de 45 grados. Sí, realmente esa es la famosa radiografía lateral, ¿verdad? Ya habíamos dicho sobre esto, la posición de rana, ¿verdad? Vamos a decir. Sí, exacto. Que viene siendo una radiografía apilateral. Doctor, sí. Ya llegué. Soy Michelle. Sí, Michelle. Bueno, a ver, datos radiológicos, Michelle, del padecimiento. Bueno, yo tengo de datos radiológicos que en la fase de predeslizamiento se puede ver que hay pues ensanchamientos y una rarefacción en la fisis, y también pues se puede ver irregularidades en esta. También cuando comienza el deslizamiento se puede ver en las radiografías antero-posterior que la porción de la fisis superior va a quedar al descubierto, y pues al trazar una línea por el lado superior del cuello femoral va a cruzar la porción superior de la epífisis en la cadera normal, que es la línea de Klein,
Y en el deslizamiento, esta línea pues no va a pasar por la epífisis o la va a cruzar pues en menor grado o sea, en comparación con la cadera sana, que se llama signo de Tretower, ¿o cómo se pronuncia, doctor? Sí, Westover, sí. ¿Qué más? Ajá. Y también pues se puede observar que en la porción articular de la metáfisis proximal va a quedar excluido el acetábulo. También se puede ver el signo de la blancura de Steele, que pues es una zona que semilunar de mayor densidad sobre la metáfisis y va a constituir pues un dato de deslizamiento posterior. Sí, es correcto. Y eso es todo lo que tengo. ¿Qué estudios iniciales radiológicos vas a solicitar? Pues se supone que son 2 proyecciones las que se piden, que es una anteroposterior y una proyección de rana o algo así se llama, en el que el paciente está con las piernas abiertas y las plantas de los pies, bueno, en decúbito supino, con las rodillas flexionadas y con las plantas de los pies en contacto. Sí, o sea, esa es la famosa, pues algunos manejan la posición de Lowenstein o la posición de rana, que eso lo vimos en luxación congénita de cadera y que es el equivalente a una lateral. Es una lateral, ¿de acuerdo? Entonces, esto es. ¿Qué más? ¿Qué más, Jimena Quimero, qué más nos puedes decir sobre datos radiológicos? Si hay que agregar algo. Pues yo los tengo clasificados dependiendo de su fase. Por ejemplo, en la fase de predeslizamiento se observa un ensanchamiento y una rarefacción de la fisis, lo que pues la hace ver muy irregular, extremadamente irregular. Ya después, cuando comienza el deslizamiento, se observa que una porción de la epífisis superior está al descubierto, está completamente descubierta. También se observa la porción particular de la metáfisis humoral excluida del acetábulo completamente. Y también, ¿qué más? Una disminución de todas las líneas que nos mencionaron, que la disminución de la línea de Klein, también el signo de la blancura de Steele, ¿ya lo mencionaron? ¿Eso? Sí, bueno, también eso. Y pues nada más. Bueno, indudablemente que todos esos signos radiológicos nos van a orientar mucho a hacer el diagnóstico si es aguda o subaguda o crónica, ¿verdad? Y también pues vamos a encontrar la famosa jiba ya cuando está consolidándose ahí la metáfisis y obviamente nos van a presentar una desviación y lo que está sucediendo es que al haber una jiba y al comenzar a ver datos de consolidación, el paciente trata de remodelar hasta donde sea posible, ¿verdad? Esa deformidad, pero realmente vemos que vamos a ver pues con el tratamiento qué más vamos a ver. A ver, Alejandro Campos, ¿qué más me puede decir de datos radiológicos, Alejandro? Sí, doctor. Sí. También podemos observar una osteopenia en el fémur proximal, una hemipelvis, una rarefacción fisiaria, un ensanchamiento e irregularidad en la fisis proximal del fémur, así como también encontré otros signos, como es la línea de Klein, que va a ser una línea que se traza en la parte anterosuperior del cuello femoral, en la radiografía anteroposterior, y que va a cortar la epífisis, y en base al ángulo epífisis dificiario que nos estaban comentando, que pues es la línea que se traza a través de la superficie ficiaria, esto nos va a dar un ángulo, dependiendo de la angulación, nos puede orientar hacia cuál es o sea, qué tan grave es la enfermedad. Encontramos que si tenemos un ángulo menor a 30 grados, el deslizamiento es leve. Si tenemos uno de 30 a 50 grados, el ángulo es moderado o la enfermedad es moderada, y ya es grave
cuando tenemos una angulación mayor a 50 grados. Y pues también encontré lo del signo de Stell, que ya no lo comenté anteriormente, nada más eso como para agregar. Complementar. Muy bien, muy bien. A ver, Chavarría, ¿nos puede decir algo sobre datos radiológicos? Chavarría Arriaga. Bueno, lo que yo traía es, ya lo han mencionado, que pues las proyecciones, que son dos, que se hace dependiendo de las fases en las que se encuentran. También leí que se puede observar que pues en la porción articular se va a ver en la metáfisis femoral y pues también lo del signo de Stell, que ya lo han mencionado. Y creo que nada más, doctor. Es que todo ya lo han mencionado lo que yo traje. Y realmente que lo que les comentaba, si ya este padecimiento continúa en su evolución, pues realmente este padecimiento nos va a llevar a una cofractosis. Doctor, yo tengo... perdón. ¿Sí? ¿Quién quiere hablar? ¿Cueto? Nomás, Cueto. bueno, nomás como agregado, también yo encontré lo que es el signo de Sham, que se caracteriza por un deslizamiento inferior y posterior y una sobreposición del acetábulo y la epífisis. Eso me parece que no lo habían mencionado nada más. O sea, ya lo de Steele y lo de Klein ya lo habían agregado. Sí, la línea. Sí, ahorita vamos a ver todos esos datos. Muy bien. Bueno, fíjense bien. Caso clínico. Esto me quedó muy grabado lo que les voy a decir. Paciente de 15 años de edad, de Santa María del Oro, Durango. ¿Quién conoce Santa María del Oro? Yo, doctor. Yo también, doctor. Erma. ¿Quién más? ¿Nadie más? Bueno. Entonces, este paciente estaba trabajando en el ISSSTE, y era hijo de una maestra ahí de Santa María del Oro. Entonces, para comenzar, un joven, 15 años de edad, tenía estatura baja, medía como unos 50, unos 52, ¿sí? Obeso, pesaba aproximadamente unos 80 kilos y medía unos 52. A ver, ¿cuál es la índice de masa corporal, Raúl Sánchez? Raúl Sánchez. Un paciente 80 kilos de peso y mide unos 52. Raúl. ¿Está Raúl? ¿No está? Raúl Sánchez. Dice que se le trabó, doctor. Se trabó. Bueno, está bien. Sí. A ver, Lilia Hernández. Tiene ¿Cuál es el un... índice de masa corporal de este caso clínico real? Me salió de 34.6. ¿Y eso a qué nos lleva? A obesidad tipo 1, de clase 1. ¿Cuál es la fórmula? Es el peso sobre la estatura al cuadrado. El peso sobre la estatura al cuadrado, ¿sí? Entonces, índice de masa corporal. Entonces, era una persona obesa, ¿de acuerdo? Entonces, llegó y llegó con una marcha claudicante. Ya había pasado la etapa del dolor. Tenía un dolor en la rodilla. La lesión era en la cadera izquierda. Entonces, lo comenzó a explorar, y a la limitación a la flexión, a la abducción de la cadera y aducción también, y a la extensión. O sea, los arcos de movilidad estaban disminuidos. Y rotación externa, muy característica.
Entonces el paciente mandó unos estudios, le mandó una radiografía, les decía que era gallero. ¿Saben qué es un gallero? ¿Qué es un gallero, Carlos Reina? No, pues la verdad no sé. Es alguien que se dedica a la crianza de gallos. Claro, un gallero es aquel que se dedica a la crianza de gallos, ¿verdad? Es un gallero. O sea, se dedica a la crianza de gallos de pelea, de pelea. Entonces ya más o menos ustedes sabrán el ambiente que él se estaba desarrollando, ¿no? O sea, las apuestas, los jaripeos, las famosas pues ferias, etcétera, etcétera. Entonces, él se dedicaba a eso. Y cuando yo o sea, de corazón, quería, nací, yo puedo decir que era su vocación, ¿verdad? Su vocación, crear gallos de pelea. Entonces, este paciente tomó sus radiografías, ya tenía una fase crónica, ya tenía, pues obviamente ya ya tenía una jiba, ya había datos iniciales de consolidación, ya la línea de claims obviamente estaba positiva, en fin, todo lo que ustedes ya han hablado. Entonces, cuando le comento lo que tenía que hacer, porque era lo que tiene que hacerse, pues, Toño, te voy a tener que operar. Me opera, me dijo una grandota. Yo no me voy a dejar operar. No, mira que nada. O sea, no hubo poder humano. Incluso la maestra, el maestro, que era el papá también, trataron de convencerlo. No, y no, y no. A mí nadie me abre mi cuerpo y por lo tanto, no, no y no. Estamos hablando que tenía 14 años de edad, fue hace como unos 30 años. O sea, ahorita tendrá 40 o 50, si es que vive todavía. Pero si es que vive y no se ha hecho nada, seguro que tiene una coxartrosis. ¿De acuerdo? Entonces, este paciente, pues no se operó, o por lo menos yo lo operé. No sé si después lo convencieron. Bueno, Michelle Ochoa. Doctor. Sí. Disculpe, es que ahorita se me trabó ahorita me preguntó, pero no podía activar el micrófono porque se trabó mi compu, pero ya lo resolví. Qué bueno. Bueno, a ver, Raúl, ¿cuál sería el diagnóstico y diagnóstico diferencial de este padecimiento? El diagnóstico diferencial, pues... ¿Cómo hace el diagnóstico? ¿Tú cómo haces el diagnóstico? Pues primeramente con una radiografía, como ya lo mencionaron, anterior-posterior. Primeramente la historia clínica. Ah, sí. No olvides. Primero la historia clínica. Sí, de hecho, cuando llega el paciente, pues ahí nos puede indicar, pues, cómo está caminando, porque recordemos que hay una forma estable y una forma inestable. Muchas veces en la forma inestable, pues le va a doler al paciente hasta estar de pie, y muchas veces, pues, se puede apoyar con un bastón, pero de todos modos le va a doler. Entonces, pues, desde que la forma, como camina, como llega al consultorio, y luego, pues, a lo mejor si ha tenido, como ya vimos en la etiología, si a lo mejor hay algún familiar que lo ha tenido, si el paciente es obeso y todos esos, todo lo que ya mencionaron, pues a lo mejor nos puede dar, pues nos puede acercar al diagnóstico. Sí, es correcto. Entonces son datos clínicos, la historia clínica, la exploración, la marcha, la rotación externa del pie, o sea, todo lo clínico nos va a llevar al diagnóstico. Obviamente vamos a corroborar con los datos de rayos X, incluso podemos hacer hasta una tomografía, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cuál sería el diagnóstico diferencial, Raúl? Sí, el diagnóstico diferencial, pues puede ser una fractura de cadera, una lesión, como ya vimos, del
leg calvé-pertes. También lesiones meniscales, puede ser, fiebre reumática. También muchas veces se puede confundir con dolores del crecimiento. Por ejemplo, ya estábamos viendo que cuando hay un crecimiento pues muy rápido, pues ahí puede afectar. Y también se puede confundir al principio con Osgood-Schlatter, con lo que ya vimos. Bueno, cuando hay dolor en la tibial anterior. Bueno, ok, ¿qué más? También con pues una osteomielitis. Bueno, sí. Y también investigué que muchas veces puede ser por secuelas de displasia de desarrollo de la cadera. Bueno, podría ser, ¿qué más? Y pues creo que ya es todo lo que tengo. Lesiones medulares también. Artritis séptica. ¿Esos pacientes tienen fiebre? Estos pacientes no. No tendrían por qué, porque no es bacteria, ni hongo, ni nada. O sea, exactamente. Ahí incluso podemos diferenciar con tumores, ¿verdad? También. Ahí nos pueden orientar a esa posibilidad. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál es el pronóstico de tratamiento, Alexa Ornelas? Sí, doctor. Alexa. Bueno, pues aquí el objetivo del tratamiento va a ser pues evitar un mayor desplazamiento de la cabeza femoral sobre el cuello femoral. Y pues tenemos que en una epifisiolistesis aguda inestable se debe tratar mediante una reducción cerrada urgente y también con la fijación con 1 o 2 tornillos. Y pues se nos menciona que con una demora del tratamiento se asocia a varias complicaciones, como puede ser un riesgo de necrosis vascular. Y bueno, en la epifisiolistesis aguda, estable y crónica, si el desplazamiento es leve o moderado, con un ángulo de deslizamiento menor de 50 grados, aquí se trata mediante la fijación in situ, sin reducción, con un tornillo caudulado. Y aquí dice que no se debe, realizar una maniobra de reducción por manipulación o tracción. Y pues esta fijación in situ con el tornillo debe de realizarse por vía percutánea. Y ¿qué más decía? Y la indicación de este tornillo es que debe de situarse en el centro de la cabeza femoral y a más de 5 milímetros de la superficie articular, lo cual va a favorecer la epifisiolistesis y va a reducir que el tornillo, o sea, el riesgo de que el tornillo penetre en la, intraarticular. Y así pues evitar el riesgo de una coxartrosis. Bueno, a ver, Doctor, yo tenía una duda. ¿Perdón? Tenía una duda yo, doctor. A ver, Francisco Álvaro. En una literatura mencionaba que la reducción cerrada estaba contraindicada. En su experiencia, sí la ve. Sí, definitivamente. Pues aquí la tendencia es, te podría decir la gente contraria, que la reducción abierta está contraindicada. No. Yo pienso que aquí realmente, primera situación, qué bueno que tomas ese punto. Primera situación, ¿quién está tratando a este paciente? Debe ser una persona que tenga experiencia en estas cosas, en las patologías. La otra, ¿tengo lo necesario? Tengo un arco en C, tengo rayos X, tengo el tornillo canulado, ¿verdad? O sea, los elementos
que debemos de tener, ¿sí? No lo tengo, entonces definitivamente abierta, ¿sí? ¿Por qué? Porque me voy a ir a ciegas y no voy a saber por dónde estoy, ¿verdad? A lo mejor el tornillo lo meto intraarticular o el clavo, o sea, yo la experiencia que tuve en este paciente que le cayó de la alberca, yo la abrí, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenía arco en C, no tenía algo yo sabía que la reducción era en agudo, le iba a hacer contracción y rotación interna. Esa es la maniobra de reducción de una deslizamiento epifisiario. Entonces, al hacer rotación interna, yo la tenía y ahí tuve un interno, ¿verdad?, tetanizado para que me hiciera rotación interna. La abrí, una minimización, llegué, me di cuenta que estaba ya reducida y le metí 3 clavos. Porque no tenía más, ¿sí? 3 clavos de Steinmann directamente a la cabeza, ¿sí? Y con estudios radiológicos transoperatorios, ahí sí. Entonces ver, no, este clavo, el de abajo está muy arriba, está muy abajo. Entonces hace uno maniobras ahí en relación a lo que viene siendo en la patología. Bueno, es un problema ya crónico, ya es un problema de meses y ya la jiba. No, ahí sí tenemos que hacerla abierta, fuerza. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una osteotomía con el riesgo de que se nos vaya a necrosar la cabeza. Eso es real. Pero yo tengo que reducir el cuello, la región subcapital, para dejar una superficie articular congruente. ¿De acuerdo? Pero el que esté contraindicado, no. Si es un cuadro agudo y tengo lo necesario, adelante. Una reducción cerrada, ¿sí? Y si realmente ya tiene más tiempo, sí, tiene que hacer una reducción abierta. ¿Ok? Sí, doctor. Muchas gracias. ¿De acuerdo? Bueno, a ver, Irán López, ¿qué más de tratamiento? ¿Qué me puede decir de tratamiento? Sí, doctor. Bueno, yo lo encontré primero en lo que, cuando es crónico, lo que ya había mencionado mi compañera, de la fijación con tornillos canulados, que son de manera percutánea, que se va, también se puede utilizar lo que es la fijación con clavos roscados o tornillos no canulados. ¿Qué más? Bueno, encontré que es importante que durante la fijación se pueda conseguir la colocación de al menos de 4 a 5 pues roscas y que el tornillo se sitúe central y perpendicular a la metáfisis proximal. En dado caso que pues sea agudo, pues nada más encontré que se debe realizar la reducción del desplazamiento, que deben ser con maniobras suaves y tratando de realizar nada más como máximo 3 maniobras. Pues se prefiere lo que es la reducción parcial. ¿Qué más? Pues también aquí cuando es agudo se puede optar por fijación con 2 tornillos percutáneos que van a ser igual colocados como en la manera crónica, y que pues ya después de esta fijación va a ocurrir lo que es el proceso de remodelación, que puede ser entre 2 a 6 meses, que esto va a ser favorecido por la deambulación temprana. Por lo tanto, pues ya con esto se puede comenzar a deambular, bueno, incluso al siguiente día, bueno, claro, con el apoyo de muletas, y pues que vaya haciendo progresivamente. Y que ya en dado caso que pues no exista esta remodelación, ya sería necesario realizar una osteotomía pues para corregir esta pues deformidad. Y pues ya es lo que... A ver, Lerma, ¿qué me puede decir sobre el tratamiento, Lerma? Sí, doctor, en general, pues la parte que ya han mencionado mis compañeras sobre evitar el desplazamiento, un mayor desplazamiento con tratamiento conservador, también la fijación,
Y yo diría que en general eso que mencionaron, doctor. A ver, Anaí Juárez. Tratamiento. Vayan preparando el material, por favor. Sí, doctor, de tratamiento también, ¿verdad? Sí. Bueno, yo tengo que en la actualidad el estándar de oro para el manejo de este tipo de pacientes va a ser la fijación in situ con tornillos canulados que van a ser colocados de manera percutánea y con control fluoroscópico. También se pueden utilizar clavos roscados o tornillos no canulados y pues va a ser importante lo que es la fijación. A ver, Guillermo Gómez. Dígame, doctor. Tratamiento. ¿Qué más puede decir? Bueno, yo encontré que en primera instancia lo que se tiene que buscar es inmovilizar al paciente. Más que nada, pues, esto es de manejo inmediato, o sea, evitar que el paciente llegue cargando peso al hospital y que se mantenga en reposo. Y ya posteriormente, pues, sí, para eventos crónicos, lo que se recomienda es la fijación con tornillos caniculados. Y en los eventos agudos, pues lo mismo, solo que se había mencionado que era con 2 tornillos percutáneos. A ver, muy bien. Jesús Gómez García. ¿Cierto? Adelante. Pues yo de tratamiento tengo ya nada más que después de todo lo que mis compañeros comentaron, pues se le debe de hacer un seguimiento anual con lo que es el apoyo por radiografías simples y evaluación clínica, con la intención pues de evaluar lo que son los cambios morfológicos y alteraciones pues en la función del paciente. Muy bien. Salomón Flores. Sí, doctor. Igual con el tratamiento. ¿Qué más Bueno, podías agregar? ¿Mande? ¿Qué más podías agregar? Bueno, así como nos había mencionado que era una urgencia, esto primero lo que se hacía era inmovilizar lo que era la cadera, y tratamiento de elección consistía en una intervención quirúrgica mediante una fijación de la apéndice femoral proximal. Aquí normalmente, o de preferencia, se fijaban ambas caderas, ya que hasta en 60% de los casos mencionaba que o podía ocurrir un deslizamiento en la cadera contralateral en un promedio de 18 meses de la intervención. Y pues creo que es lo único que tengo diferente a lo que ya mencionaron mis compañeros. Muy bien, ahorita te voy a comentar algo. David Cueto, ¿qué más me puedes decir? Tratamiento. Pues bueno, yo encontré principalmente lo que decían mis compañeros de la fijación in situ con los tornillos, una reducción cerrada, pero nada más encontré diferente lo de la utilización de osteotomías para prevenir el deslizamiento, corregir deformidades, y encontré una específica, no menciona el proceso, pero es la osteotomía de Southwick. Menciona que es extracapsular biplanar y se utiliza para deslizamientos crónicos entre 30 y 70. Fíjense bien, caso clínico, real. Estaba de noche, llegó a guardia y había un escándalo en el hospital. Este paciente era una persona de 14 años de edad que tenía un deslizamiento epifisiario femoral de cadera derecha y le operaron la izquierda. Entonces, no, era un escándalo. Me habla su director, doctor, queremos que nos diga qué pasa. Le operaron la izquierda y el problema era la derecha. Yo, no, es correcto, está bien. ¿Por qué? Por lo que acaba de decir su compañero, que a veces, o sea, hay tendencias de deslizamiento epifisiario del paciente, obeso, gordito, hipotiroideo, que se hace la propuesta de hacer una fijación preventiva, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue real, ¿eh? El médico que lo operaba, lo que iba a operar, estaba programado a las 5 de la tarde, era 7:30 y no se lo pasaban, porque una cirugía y otra, y no entraba. Y él entró, pum. ¿Cuál fue el problema? Que no le comentó a los familiares. Sí, salió y se fue, porque tenía una urgencia por fuera, en fin.
Entonces, para que vean que todo eso sucede, y fue real, ¿eh? Pues cuando me vio Blanco, muchas gracias. Si no olvides, se hubiera hecho famoso ese doctor. Ese doctor ya estaba en la televisión. O sea, era un escándalo ahí, ¿de acuerdo? Entonces, lo médico siempre debe de superar a lo, a ver, comiencen a lo público, a lo político, etcétera, etcétera. A ver, pásenme el material, por favor. ¿Ya está? Todavía no. Bueno, muy bien. Carlos Reina, muy bien. Adelante. David, Gloria, Ana Salma, Carlos, del equipo 3B. Adelante. Definición de episodios de la cabeza femoral. Es una episodistesis femoral que ocurre a través del cartílago de crecimiento, provoca deslizamiento y sobre la metáfisis generalmente hacia atrás y hacia adentro, ¿de acuerdo? Hacia atrás, y lo que les comentaba, ¿sí? La patología presenta etapa rápida de crecimiento. Vámonos, adelante. Etiología, factores biomecánicos, sobrepeso, factores bioquímicos, hormonales, factores genéticos, colágeno tipo 2, factores mecánicos traumáticos, obviamente, terapia con radiación y falla renal. ¿Sí? ¿Ven? Patologías endocrinas, hipotiroidismo, síndrome adiposo, acromegalia, gigantismo, hipotiroidismo, hipogonadismo, Klinefelter, hipertiroidismo y insuficiencia renal. Vamos, adelante. Dice patología de hinchamiento de la fisis, edema del margen sinovial, la profilaxia hipertrófica disminuye en uno de los condrocitos, ya lo dijimos. El hinchamiento ocurre en la capa hipertrófica, ¿de acuerdo? Que es la capa más débil, vamos a decir. ¿La que sigue? ¿Ven? Sucede en matriz cartilaginosa, tejido óseo, después de varios meses, un edema, la membrana y obviamente el pericondrio se une al cuello y hay un deslizamiento agudo y rompe, en su caso se puede constituir una hemartosa. Puede haber un sangrado ahí. ¿La que sigue? Vámonos. Bueno, aquí tenemos el grado 4, grado 3, grado 2, según el deslizamiento, pero ustedes ven, es una imagen muy característica. Grado 1, existe deslizamiento, grado 2, desplazamiento oficial, menor del 30%. El grado 3, de 30 a 50%, y grado 4, mayor del 50%. O sea, ahí se ve perfectamente una imagen con un deslizamiento epificiario. ¿Sí? De tiempo de evolución, agudo, crónico, agudizado, funcionalmente nos va a producir. Espero que esa imagen no la olviden, ¿eh? Estable, inestable, es capaz de caminar, pero cuando es inestable, pues deambula por mucho dolor y desplazamiento puede ser leve, moderado, severo, según el 25, 50 o más del 50%. ¿La que sigue? Bueno, agudo, desplazamiento menor de 3 semanas. ¿La que sigue? Crónico, de más de 3 semanas, síntomas de dolor intermitente. Y la mitad de los pacientes presentan síntomas iniciales de dolor de rodilla. ¿La que sigue? Crónico agudizado, obviamente, 3 semanas, evolución con exhalación súbita del dolor. ¿La que sigue? Cuadro clínico, dolor en la región de ingle, dolor sordo, en semanas dolor también en la cadera, en la rodilla, cortamiento, coxavara y flexión limitada de forma de rotación externa, obviamente. ¿La que sigue? Los radiológicos, signo de Steele, la densidad radiográfica, esto lo vamos a ver, queda por debajo de esta línea, la de Klein, fase de deslizamiento articular, radiografía lateral, que es la de Leuenstein, y que puede ser un límite de 3 grados o hasta de 12 grados, según Leuenstein. ¿La que sigue? Bueno, aquí tenemos, esta es la línea de Klein, la A, ¿sí? La línea de Klein. Y normalmente debe atravesar la epífisis, le debe atravesar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esta es realmente la línea de Klein. Y el signo de Steele, que la epífisis que se desplaza posteriormente, sobre todo en la parte medial, aquí está la línea del signo de Steele, ¿verdad? Adelante, vámonos.
aquí tenemos la línea de Klein, ¿verdad? Radiografía, línea de Klein, lateral, y la cadera izquierda, obviamente aquí la vemos, ¿verdad? No atraviesa nada. Y si lo de Towan, tras la parte anterosuperior del cuello, la anteroposterior que corta la epífisis, o sea, tiene que ver algo con la línea de Klein también, la que sigue. Bueno, aquí tenemos las radiografías axiales de ambas caderas, ¿de acuerdo? Aquí ustedes ven el cuello, la metáfisis, los ángulos, la línea al centro del cuello y la línea de la metáfisis. Aquí realmente hay un gran desplazamiento. Aquí vemos un desplazamiento ancho de la metáfisis y obviamente aquí tenemos una metáfisis ancha, ¿la que sigue? Bueno, aquí tenemos la famosa línea de Klein, el Tongman y el signo de Steele. Adelante. Neurosilencial, cadera, labro, pérdidas, displasias, sinovitis, artritis séptica, oxitis de cadera. ¿La que sigue? Bueno, aquí tenemos los fijación con un tornillo. Pueden ser dos, ¿de acuerdo? Aquí están canulados. Aquí no podemos pasarnos más. No podemos hacer un tornillo interarticular porque es el peligro. ¿La que sigue? Bueno, aquí tenemos tratamiento de injerto, o sea, hacemos osteotomía y obviamente nos vamos hacia la reducción abierta, ¿verdad? ¿La que sigue? Bueno, aquí tenemos con clavitos que hicimos, se hacen a nivel de pacientes inmaduros con potencial crecimiento de la cabeza femoral, o sea, puede ser preventiva, como este caso. ¿La que sigue? Bueno, aquí son las osteotomías, obviamente, para quitar el varo. Vamos a hacer osteotomías en valgo. ¿La que sigue? Ya es todo, doctor. ¿La que sigue? Ya es todo, doctor. ¿Se acabaron? Sí. Bueno, a ver rápidamente. ¿Qué aprendiste, Eduardo Álvarez? Eduardo. Está prendido el micrófono. Sí. Pues aprendí el tratamiento, la etiología, cómo varios factores pueden contribuir a este desplazamiento, como viene siendo la obesidad, el hipotiroidismo, entre otras enfermedades. También aprendí que es algo que sí es común, que se ve, pero que muchos médicos no lo saben diagnosticar más que nada. Eso es lo que creo que no pasa con ustedes. A ver, Anaí Juárez. ¿Qué aprendiste, Anaí Juárez? Bueno, pues aprendí cómo es que hay que diagnosticar esta enfermedad, sobre todo en la clínica, cuáles son los síntomas que va a presentar el paciente y pues cuando hay que sospecharla, así como el tratamiento. Bueno, próxima clase. Vamos a continuar con el módulo de columna. Vamos a comenzar con lo que viene siendo exploración neurológica y también traumatismos raquimedulares. Traumatismos raquimedulares. ¿De acuerdo? Bueno, ¿un comentario o pregunta? Equipo B. ¿Algo? No, doctor, todo claro. Todo bien, doctor. Bueno, cuídense mucho, Dios los bendiga. Nos vemos la próxima.